Continuando con los temas de trigonometría, ahora vamos a ver la definición de ángulos opuestos. Estos ángulos opuestos vamos a tener que estudiar sus elementos. Van a constar de un vértice que comparten ambos ángulos. Aquí vemos estas dos líneas, una de ellas corta a la otra. Entonces, al cortar esta línea blanca, por ejemplo, a la línea en verde, la corta en un punto que se llama vértice. Y de ahí podemos decir que los ángulos que están enfrentados por el mismo vértice, entonces se les llama ángulos opuestos. Y la condición para ángulos opuestos es que miden lo mismo siempre y cuando estén enfrentados y en medio de ellos exista un vértice en común. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos estos ángulos que están enfrentados, comparten el mismo vértice. Aquí está, comparten el mismo vértice, ahí donde cortan las líneas, ese es el vértice, y tienen que medir lo mismo también por acá. O sea, no importa cómo esté acomodado nuestro sistema, las dos líneas que se cortan lo hacen en un punto en común. Aquí se cortan, ese es el vértice. Al tener enfrentados ángulos que estén enfrentados uno enfrente del otro y que compartan ese mismo vértice, van a hacer ángulos opuestos, tienen que medir exactamente lo mismo. No importan las medidas, aquí de nueva cuenta tenemos los ángulos enfrentados, el vértice es común para los dos y eso les da la condición de ángulos opuestos. Muy bien, tienen que medir lo mismo. Entonces, hay otra clasificación de ángulos, pero ahora adyacentes. Entonces, para que sean adyacentes, la suma de esos ángulos, la suma de los ángulos que participen, deben de estar sumando 180 grados. Entonces, se parece un poco a la definición de ángulos suplementarios, nada más que aquí hay que tener cuidado. Son adyacentes porque están uno junto al otro. Aquí ya no tiene que haber esa cuestión de separación, no pueden estar separados, deben de estar forzosamente uno junto al otro, suman 180 grados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este ángulo B vale 45, el ángulo A vale 135, están también compartiendo un mismo vértice, obvio, y bueno, están también compartiendo un mismo lado, o sea que esta línea, aquí en lugar de decir mismo lado debería de decir una misma línea, pero bueno, pensar en mismo lado es que más tarde en los temas que siguen a todo esto podríamos aquí formar una especie de triángulo, un triángulo, y pues podríamos decir que ese es el mismo, tanto el ángulo A como el ángulo B están compartiendo el mismo lado de un triángulo. Bueno, que si aquí le pongo esta línea imaginaria se me formaría como un triángulo, ¿no? Entonces por eso aquí le ponemos que comparten el mismo lado, suman 180, A más B deben de sumar 180, claro que sí. Y no importa cómo esté acomodado nuestro sistema, aquí vamos a tener tres líneas. Bueno, esta tiene que ser una línea. Aquí se me olvidó cambiar el color, no importa, pero tienen que ser tres líneas. Una, dos y tres líneas. Van a existir los ángulos que se van a llamar adyacentes siempre y cuando sumen 180 grados. O sea que a pesar de que esta línea en color violeta se nos movió, o sea, este sistema estaba completamente horizontal, este ya como que se levantó, como que la figura giró, ¿no? Como que giró. Entonces, de todos modos, aunque gire, esta línea está totalmente derechita, así, derecha, y eso hace que se forme un ángulo llano entre la suma de estos dos. Por eso son adyacentes, comparten el mismo vértice aquí, el mismo vértice, porque este ángulo A tiene su vértice, pero este ángulo B tiene el mismo vértice. Y también comparten el mismo lado, dijimos que comparten el mismo lado aquí los ángulos adyacentes. Entonces se cumple con todo lo que estamos diciendo. 150 más 30 son 180. Y insisto, no importa que esté girado esto, la figura, porque luego tú piensas, a ver, eso ya se movió, y pues parece que no. Claro que sí, como esta línea completa es completamente derecha, está totalmente derechita así, no tiene curvaturas ni nada, es completamente derecha. Aquí se nos forma un ángulo llano.
claro que los ángulos llanos suman 180 grados, y por lo mismo se les dice adyacentes. El ángulo A y el ángulo B están juntos, comparten el mismo vértice, el mismo lado. Y cumplen con esa condición de sumados 180. Y por último, pues aquí este esquema que ya lo volteamos totalmente. Aún así, los ángulos están uno junto al otro, son adyacentes, comparten el mismo vértice, suman 180, aquí está el mismo vértice, comparten el mismo lado y suman 180 grados. Entonces esto se tiene que cumplir para ángulos adyacentes. Y todos estos sistemas, por ejemplo que está inclinado y este otro sistema que está inclinado, nos puede ayudar a la resolución de otros sistemas un poco más complejos con planteamientos algebraicos. Entonces no te pierdas los demás videos, los siguientes videos donde se hacen esos planteamientos algebraicos ocupando ángulos adyacentes.